Tecnológico de Monterrey. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos al ciclo de conferencias Cultura de la Salud 2016 que se ofrece a través de los centros comunitarios de aprendizaje y la red del Centro Virtual de Aprendizaje. Muchísimas gracias. Gracias, Noemí, por estar aquí con nosotros. Enseguida voy a presentar a nuestra conferencista de lujo de hoy. Y pues les recordamos que este es un ciclo de conferencias que estamos haciendo el Centro Virtual de Aprendizaje y toda el área de Tech Salud del Tecnológico de Monterrey, donde aprovechamos a los especialistas, a los maestros, a las personas responsables de áreas clave para que nos compartan un poco de este conocimiento de una forma sencilla y accesible. Particularmente nos dirían, oye, ¿dónde está disponible esta información sobre salud al alcance de cualquiera de nosotros? Podemos ir a la página del www.centroscomunitariosdeaprendizaje.org.mx y nos pueden poner la filmina 2, por favor. Ahí vamos a ver, es el CCA, es la portada del CCA. Tenemos una parte exclusiva de capacitación donde vienen disponibles todos los temas relativos a la salud. ¿Dónde estamos actualmente? Aquí está ya finalmente, gracias a la cabina de producción, gracias por ponernos la pantalla. En el área azul, que es donde viene el tema de capacitación, ustedes les dan clic, se abren 11 temas para estar navegando un poquito en los contenidos del centro. Uno de ellos, precisamente, les decía, es el relativo a la salud. En la siguiente filmina, algunos resultados de lo que hemos hecho últimamente. En el centro tenemos más de 90 cursos disponibles, 31 enlaces en cuanto a periódicos, enciclopedias, incluso algunos cursos de programación especiales para niños, actividades diversas. Ahí tenemos muchas cosas completamente gratuitas. Únicamente regístrense y pueden ser parte del Centro Virtual de Aprendizaje. Tenemos más de 2.387 centros activos en alianza en México, en América Latina e incluso en Estados Unidos. Tenemos más de 2.900.000 usuarios. Estamos prácticamente llegando a los 3 millones de usuarios en el Centro Virtual de Aprendizaje. Y pues tenemos presencia, les decía, en México, Estados Unidos, América y el Caribe, en países como Colombia, Ecuador, Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay y República Dominicana, por mencionar algunos. En la siguiente filmina podemos ver las 11 grandes áreas de las cuales tenemos al menos un curso, un recurso o alguna información muy valiosa para ustedes. Tenemos, por ejemplo, Cultura de la Salud, que es el tema que hoy estamos tomando. Desarrollo personal, hay 3 cursos autodirigidos, o sea, gratuitos, donde la persona puede aprovechar a conocer sobre el tema de la autoestima, de las relaciones familiares, de las relaciones interpersonales, puede ser de mucha utilidad. Tenemos también de educación, emprendimiento, finanzas personales, medio ambiente, responsabilidad social y sobre todo fomento a la ciudadanía, y una de las áreas más populares que es la tecnología informática. Ahí tenemos alrededor de 15 cursos que los invitamos a aprovechar. Haciendo un pequeño zoom en Cultura de la Salud, en el CCA podemos encontrar algunos cursos. Estos están en un formato libre, son entre unas 8, 10, 12 horas los que tenemos. Tenemos algo de cuidados del niño, cuidamos nuestra salud en general, diabetes, que es precisamente uno de los temas que vamos a estar tocando. Hay una guía para pares, guía de primeros auxilios, temas de hipertensión, infecciones respiratorias. También tenemos conferencias, tenemos material sobre SIDA, HIV y infecciones de transmisión sexual, tenemos tema de hemofilia incluso ahí en el portal, y todo ello nada más con un registro. Se registra y ustedes ya pueden tener acceso a toda esta información. En la siguiente filmina podemos ver algunas de las conferencias que están disponibles. Hay una, por ejemplo, que se llama Factores de riesgo, mitos y realidades en la salud cardiovascular. Es una de las más interesantes. Tenemos una buenísima sobre oftalmología que nos dio el doctor Juan Omar, que está precisamente en el centro de Santa Catarina. Es una de las áreas de apoyo social que tiene la Fundación Santos Evia y el Hospital San José. Tenemos uno sobre el tema del agua, tenemos sobre la presentación, hay un video testimonial muy bueno del CCA que tenemos en San Gilberto, en el área de Santa Catarina. También los invitamos a verlo. Pero lo importante es que aquí hay muchas conferencias que ustedes también pueden tener acceso en forma completamente gratuita, ¿no? Sin mayor preámbulo, ¿qué es lo que tenemos en esta sesión? Tenemos la conferencia Prevención de la Diabetes a cargo de la licenciada Noemí Juárez de la Escuela de Medicina Tecnológica de Monterrey. Ella es nutrióloga, especialista en nutrición clínica por el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Actualmente es coordinadora del Centro Académico de Atención en Bienestar Integral y docente del Departamento de Nutrición del Tecnológico de Monterrey. Queremos aprovecharla al máximo, por eso la presentación es breve. Muchas gracias, Noemí, por el esfuerzo. Incluso me comentaba que dejó a las chicas encargadas en un examen, entonces esperemos que les vaya muy bien, para que se puedan conectar en un momentito más. Noemí, pues el grupo es tuyo. Muchas gracias por esta conferencia. Sergio, muchas gracias por la invitación, gracias por estar aquí. Pues hoy vamos a hablar de la prevención en diabetes. Diabetes ha sido un tema muy controversial, extrañamente, en estos últimos años. Sabemos que en México es una epidemia que está atacando al país y que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer al respecto de la prevención. Si me quieren poner la primera diapositiva, por favor. Quiero darles un panorama un poquito, ampliar lo que sabemos ya de diabetes para llevarlos al punto desde el cual los quiero impactar o a donde los queremos llevar. Bueno, la diabetes es una enfermedad que está caracterizada por la resistencia a la insulina y un aumento de la glucosa en sangre. ¿Esto qué quiere decir? Hay muchos pacientes que llegan ahorita en el CABI o a la consulta privada sin saber, ya con diabetes, sin saber qué es diabetes. Sí, yo siempre les digo a los pacientes que si ellos no conocen su enfermedad, va a ser difícil hacerle frente a la enfermedad. Sí, es como cuando vamos a jugar fútbol o cuando Rayados Tigres pues se conocen uno a otro y buscan quién es el mejor, quién es el peor, quién es el que mete gol, etc. Entonces, si nosotros no conocemos nuestra enfermedad, pues es muy difícil hacerle frente. Y bueno, les decía, es caracterizada por la resistencia a la insulina. ¿Eso qué significa? Hay un órgano en nuestro cuerpo que se llama páncreas, que secreta esa hormona llamada insulina, la cual es la encargada de alimentar a las células, ¿sí? Hagan de cuenta que la insulina es como una llavecita que le abre la puerta a la célula para que entre el azúcar, que es su alimento, y entonces así la célula se alimenta y hace sus procesos biológicos. Entonces, ¿qué pasa en una paciente con diabetes? Tiene resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir eso? La llavecita no funciona, ¿sí? Aunque esté ahí la insulina, esa llavecita ya no funciona como antes funcionaba. Entonces, la glucosa, en lugar de entrar, la glucosa o azúcar, en lugar de entrar, se queda en la sangre y es cuando vemos en el laboratorio o cuando vamos a hacernos una prueba y tenemos la glucosa o el azúcar elevado. Un panorama de qué es diabetes. En México, ¿cómo estamos? ¿Le pueden dar clic, por favor, a la... Aquí lo tengo, ¿verdad? Más rápido. Muy bien. Principales causas de diabetes es el sobrepeso, la obesidad y la mala alimentación, ¿sí? Estos son los 3 factores más importantes que nos van a llevar a padecer diabetes. Y como estamos en México, 1 de cada 10 mexicanos actualmente tiene diabetes. Y 1 de cada 5 muertes en México es causada por complicaciones de diabetes, ¿sí? Y 8 de cada 10 sujetos con diabetes, les decía, no conoce su enfermedad. En México se proyecta que para el 2020, en lugar de que 1 de cada 10, así con el ritmo que vamos de personas que padecen diabetes, se pronostica que sea 1 de cada 3, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer algo para detener este ritmo que llevamos. Voy a poner la siguiente filmina. Bueno, otra cosa que muchas veces me preguntan en las conferencias es la diabetes tipo 1, tipo 2, cuál otra diabetes, etcétera. La diabetes tipo 1 es una enfermedad principalmente genética, en la que ustedes han visto que los pacientes utilizan la insulina siempre, generalmente se presentan en jóvenes, en niños, y usan la insulina porque en ellos, en lugar de que el páncreas se haya vuelto flojo y la insulina floja como en la diabetes tipo 2, la diabetes tipo 1, la insulina no se secreta, ¿sí? No hay insulina, entonces, ¿qué pasa? El paciente únicamente se inyecta la insulina y entonces ese es el tipo de terapia que tienen los pacientes con diabetes tipo 1. Esta diabetes no se transmite, o más bien no se genera a través de una mala alimentación o la obesidad o el sobrepeso, sino que es un factor genético que hace que la insulina no se secrete. Esa es la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2, que es la que más nos preocupa, que es la que les comentaba que en México es muy prevalente, es la generada como consecuencia de un defecto progresivo en la secreción y acción de la insulina a consecuencia de la de la obesidad, del sobrepeso y la mala alimentación. La diabetes gestacional es el tercer tipo de diabetes.
que se presenta cuando una mujer está embarazada, y hay otros tipos de diabetes que son secundarias a algunas otras enfermedades como deficiencia del páncreas, por ejemplo, que el páncreas esté inflamado, que le llamamos pancreatitis, o que se haya dañado y que eso haga que no se secrete la insulina, ¿sí? Esos son otros tipos de diabetes. Entonces básicamente tenemos 4: la tipo 1, tipo 2, gestacional y lo que englobamos como otros tipos de diabetes. La que es prevenible es la diabetes tipo 2, y entonces ahorita vamos a revisar únicamente factores que nos ayudan a prevenir la diabetes tipo 2. ¿Okay? Muy bien. ¿Por qué nos debe preocupar la diabetes tipo 2? Resulta que en México el 73% del presupuesto en salud se utilizó en el 2012 únicamente para combatir este mal. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas que tienen enfermedades oncológicas como cáncer, por ejemplo, hematológicas, infecciosas, respiratorias, accidentes, todo lo demás solamente utilizó el resto de ese porcentaje, ¿verdad? 27%. Y el 73% se fue para todo ese presupuesto de las personas que padecen diabetes. ¿Esto por qué nos impacta? Porque cuando nosotros accedemos a un servicio de salud, sobre todo en el servicio de salud pública, pues muchos nos quejamos, ¿verdad? Del tipo de servicio que tenemos es real, hay muchas áreas de oportunidad en nuestro servicio de salud pública, pero nosotros podemos hacer mucho por ello. ¿Por qué? Porque estamos utilizando o estamos no previniendo algo que puede ayudar a que eso mejore, ¿sí? Porque entonces habría mucho menos gente que padezca estas enfermedades, que es lo que más ocupa espacio en el sector salud y sobre todo dinero. La Coparmex reportó en el 2012 que esta enfermedad redujo una productividad en las empresas de 11.500 millones de pesos. Entonces, ¿por qué se reduce la productividad? Porque el paciente con diabetes tiene alguna enfermedad, alguna complicación. Es un paciente que un día se siente mal, que tuvo una hipoglucemia, que es que le bajó el azúcar en sangre y tiene que retirarse del trabajo, y esto que hace que se pierda horas de trabajo. Entonces se pierde productividad y eso impacta mucho porque pues somos muchas personas con diabetes en México. Entonces se dice que alrededor de 400,000 horas al año se pierden por esto. Y se pierden más de 400 millones de horas, 400 millones de horas laborales por diabetes relacionada al sobrepeso y a la obesidad. Les decía que el 73% del presupuesto se utilizó en eso. Y otra cosa que nos afecta es el costo por la muerte prematura. Si es un empleado en la empresa que muere prematuramente a causa de diabetes, y ahora es un empleado que tienes que solventar los gastos de la pensión o de lo que dejó pendiente, y aparte contratar otro empleado. Entonces eso impacta mucho económicamente a este país, y eso hace que para nosotros la diabetes sea insostenible, ¿sí? Es algo que nos preocupa porque es algo que ya no podemos pagar, ¿sí? Desde ahí quería abordar, es algo que ya no podemos pagar. Otra cosa muy importante también es la parte de la distribución o del comportamiento social. ¿Qué pasa con una persona que tiene diabetes en su vida social? La calidad de vida disminuye porque es un paciente que o bien o mal informado, pues reduce a lo mejor su tipo de alimentación, a un paciente cuando recién le decimos es un paciente diagnosticado con diabetes, pues tiene dificultad para asimilar la noticia, depresión, tristeza. Entonces la calidad de vida disminuye. En el empleo también les decía que hay muchas áreas de oportunidad al respecto porque son pacientes mal controlados, que no van a llegar al trabajo, que se va a perder esa parte del ingreso para ellos y para la empresa para la cual están colaborando. Y bueno, la contratación, por ejemplo, de un seguro de gastos médicos, pues es casi imposible, ¿sí? Porque el seguro sabe que un paciente con diabetes pues tiene muchas posibilidades de tener muchas complicaciones costosas, ¿sí? Muy, muy costosas. Ahí en la gráfica, no sé si se alcance a ver, se menciona, lo importante de ahí es que solamente de todos los pacientes diagnosticados con diabetes en México, solamente el 5% se tiene un buen control, ¿sí? Solamente el 5%. ¿Eso qué quiere decir?
que el 95% de todos los demás van a tener complicaciones. Y estas complicaciones van a terminar de esta forma. De cada 100 pacientes con diabetes, 14 tendrán padecimientos renales. Eso significa que eventualmente terminarán con una terapia sustitutiva, llámese diálisis o hemodiálisis, las cuales son bastante costosas. En la medicina privada, por ejemplo, una hemodiálisis puede alcanzar hasta los 2,000 pesos por sesión, y en caso de padecer insuficiencia renal derivada por diabetes, estas sesiones se tienen que llevar a cabo por lo menos 2 o 3 veces a la semana. Sí, solo la hemodiálisis, ¿verdad? Faltan los medicamentos, las consultas, etcétera. Y eso pues lo paga en su mayor parte el sector salud público. El 10 de los 100 padecerán una neuropatía, 5 de los 100 desarrollarán pie diabético y 2 presentarán problemas de ceguera. ¿Sí? Esto es el pronóstico de cada 100 pacientes que en México tienen diabetes. Y bueno, esto impacta mucho en el desarrollo humano. ¿Sí? La diabetes debilita el desarrollo de un ser humano y por todo esto es muy, muy importante prevenir. Prevenir nos va a evitar, aparte de todo esto, pues también algo importante, el gasto para nosotros, ¿verdad? Haciendo un análisis más puntual, se dice que es 21 veces más barato prevenir la diabetes que padecerla, ¿sí? Para un mexicano. Y bueno, ¿cuáles son los riesgos? Veíamos que los riesgos son una vida sedentaria, no hacer actividad física, el sobrepeso y la obesidad y la mala alimentación. Otros factores son la hipertensión o la presión arterial elevada, el colesterol elevado o hipercolesterolemia. Y bueno, estos factores son factores modificables y nosotros podemos mejorar nuestra calidad en la alimentación, mejorar nuestro peso o sobrepeso y también practicar algún deporte, hacer ejercicio. Hay otro factor muy importante que muy cuestionable también por la audiencia, la parte genética, ¿sí? Hay factores no modificables con los cuales ya tenemos, en mi caso, por ejemplo, mi padre tiene diabetes y mis abuelos tienen diabetes. Entonces yo ya tengo riesgo de tener diabetes porque mi familia tiene diabetes. ¿Eso qué quiere decir? Nos pone un riesgo, ¿sí? Porque de repente viene familia, no, es que a mí me dio diabetes porque mi mamá y mi papá tenían diabetes. Lo que pasa aquí es que tenemos un factor de riesgo. El factor de riesgo es la resistencia a la insulina. Que en el momento que tú no te cuides, tengas sobrepeso u obesidad, mala alimentación y sedentarismo o no hacer ejercicio, este factor se va a detonar rápidamente. Eso es lo que quiere decir un factor genético. No, al menos en mi poca experiencia, corta o larga experiencia, no he tenido un paciente que sea fiel al ejercicio, buena alimentación y también tenga un peso adecuado y tenga diabetes porque su familia lo tuvo. Entonces, no nos exime del caso, se han reportado algunos casos en el mundo, pero es muy poco riesgo, ¿sí? Muy poco riesgo, pero también es un factor y es algo que no podemos modificar. Entonces, vamos a enfocarnos en esta plática a los factores modificables para prevenir la diabetes. ¿Sí? ¿Cómo prevenir? El paso número 1 para prevenir es que revisemos cómo estamos nosotros, ¿sí? ¿Cuánto riesgo tenemos? ¿Cómo puedo saber qué riesgo tengo? Pues revisando los factores. Primero, si en mi familia hay alguien que tenga diabetes. Eso pues ya sabemos que va a ser un factor de riesgo. Otro factor de riesgo importante es la edad, ¿sí? La edad es un factor de riesgo. Mayores de 40 años tienen más riesgo de presentar diabetes tipo 2. Otro factor de riesgo es, como ya habíamos mencionado, la presión arterial y el colesterol en sangre. ¿Sí? ¿Cómo está mi presión arterial? ¿Cómo está el colesterol? Otro factor es el consumo de frutas y verduras, que en este test, por ejemplo, nos menciona qué tan a menudo consumes frutas y verduras. Y la circunferencia de cintura, que nos puede llevar un poco a revisar si tenemos sobrepeso u obesidad, así como el índice de masa corporal, que ahorita más adelante los vamos a revisar. Entonces, primero tenemos que revisar qué tanto riesgo tenemos, cuáles de estos factores están presentes en mí y pues ya sabemos, a mayor presencia de esos factores en nuestra vida, pues más riesgo de presentar diabetes vamos a tener.
El primero, pues el primer punto para poder prevenir es la alimentación saludable. ¿Cómo tiene que ser una alimentación saludable? ¿Sí? Hay muchas cosas también ahora acerca de una alimentación saludable. Aquí voy a exponer lo más básico que tenemos y que es muy, pero muy eficiente para poder describir una alimentación saludable, que es el plato del buen comer, que ya conocen, yo creo que muchos que nos están viendo y ustedes aquí lo han visto. ¿Qué es lo que representa este plato? Primero, nuestra alimentación tiene que ser completa. ¿Qué quiere decir esto? Incluir todos los grupos de alimentos, que en este caso en México los dividimos en frutas y verduras, leguminosas y alimentos de origen animal y los alimentos que denominamos como cereales, que son principalmente lo que se conoce como harinas, la tortilla, el pan, el arroz, dos principales cereales que a veces confundimos mucho con verdura, perdón, es la papa y el elote. La papa y el elote también están en este grupo de los cereales y dice que tenemos que incluir de todos los grupos. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, que en mi desayuno, comida y cena debo ver frutas y verduras, cereales y alimentos de origen animal con leguminosas. Eso es un paso de alimentación saludable. Segundo paso, tiene que ser equilibrada. Tiene que ser en una proporción adecuada. Por ejemplo, si yo me hago un sándwich en la mañana, es un sándwich de pollito, ya lleva alimento de origen animal en el pollo, ya lleva cereales con el pan, ¿y qué me faltaría? Verdura, ¿verdad? Fruta. Entonces le pongo lechuga, pepino, tomate, cebolla morada, ya llevo ahí una buena cantidad de verdura y aparte me como una manzana como postre. ¿Sí? Entonces ya tengo ahí un alimento que es completo porque incluye todos los grupos de alimentos, pero ¿qué tal si en lugar de comerme un sándwich me como 10 sándwiches? Está completo, ¿verdad? Ya cumple eso, pero ya no está equilibrado porque ya no es la proporción adecuada. ¿Sí? Entonces tiene que ser una proporción adecuada entre todos los nutrientes, ¿sí? Entre carbohidratos, que está representado ahí en el plato principalmente por cereales, frutas y verduras, los lípidos, que es las grasitas, y las proteínas, que está representado ahí principalmente por los alimentos de origen animal. Entonces tiene que ser una proporción adecuada. Otro es que sea variada, porque ¿qué tal si yo ya lo tengo completo y equilibrado? Volvemos al sándwich. Sándwich de pollo con mi manzana y mi verdura. Pero ahora como todos los días durante un año el mismo sándwich. Ahí que me falta variar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que incluir de varios alimentos para obtener diferentes nutrientes. Otro punto es que sea suficiente en la cantidad adecuada, ¿verdad? Decía que no nos podemos comer 10, ¿sí? Aunque ahí el sándwich ya está completo, variado, pero ya está excedido, ya no es la cantidad suficiente. Otro es que sea adecuada a mis gustos, a mi economía y a mi disponibilidad, ¿sí? No vamos a querer comer tejocotes y mandarinas ahorita, ¿verdad? Que no es temporada, ¿sí? O no vamos a lo mejor a querer comprar fresas en una comunidad que es vulnerable económicamente, o kiwi o zarzamoras, que son alimentos costosos. Entonces, debe ser adecuada también a nuestros gustos, economía y disponibilidad, porque de pronto llega alguien a mostrar algún plan de alimentación que buscó en internet, por ejemplo, y resulta que los alimentos que ahí vienen pues no son disponibles para él. Entonces tiene que ser una alimentación que también sea adecuada, que sea disponible para nosotros. Y el último es que sea higiénica, preparar y consumir todo con limpieza. Estas cosas suenan muy básicas, pero son las más importantes para llevar una alimentación saludable. Si llevamos todo esto adecuadamente, podemos decir que estamos llevando una alimentación saludable. Obviamente, esto es una guía de alimentación, es muy importante la visita con el nutriólogo para que, por ejemplo, nos digan en la parte de equilibrada, ¿qué tanto porcentaje de cada alimento debo de comer? Eso es lo que hace el nutriólogo. ¿Sí? Ya sabemos lo principal, pero ¿qué tanto a mí me toca? Bueno, el nutriólogo es lo que hacemos, poder orientar en la cantidad de alimento que necesitas consumir, pues según tu edad, sexo, actividad, etcétera, ¿sí? Entonces, alimentación saludable es un punto muy importante y estos son los más básicos porque a veces nos vamos muy lejos, que
muchos temas controversiales incluso, y esto es lo más básico de lo básico, importantísimo de saber y que no todos conocemos. ¿Sí? La alimentación saludable, esta información la pueden encontrar en la norma oficial mexicana para la guía de alimentación. ¿Sí? Es algo nuestro, es algo de México, es algo que usamos, es algo que tenemos más bien y pocas veces usamos. Alimentación saludable con el plato del buen comer. Las recomendaciones: incluir alimentos de cada grupo en cada una de las 3 comidas, comer la mayor variedad posible de alimentos, preferir los aceites para cocinar a diferencia de manteca y de origen animal, combinar la parte de los cereales con leguminosas, lavar y desinfectar frutas y verduras, comer 5 veces al día, 3 comidas principales y 2 pequeños refrigerios, uno a mediodía y otro a media tarde. Es muy importante hacer este tipo de alimentación porque nuestro cuerpo requiere energía constantemente para poder utilizarla, ¿sí? Las famosas calorías que han escuchado muchos. Las calorías son la unidad de medida de esa energía, ¿sí? Es como si fuéramos a la gasolinera y le pedimos al señor que me ponga 20 litros de gasolina, ¿sí? Litros, en eso se mide la gasolina. ¿Cómo medimos nosotros la energía que gastamos? La medimos en calorías. Esas son las famosas calorías, una simple unidad de medida que nos han puesto como monstruos en el ropero, ¿sí? Es una unidad de medida las calorías y es como cómo mostramos o cómo se expresa la cantidad de energía que gastamos al día nosotros, porque gastamos energía en caminar, en ver, en movernos, en respirar, en dormir. Por eso también dicen, es que cuando duermes quemas calorías, ¿no? Que bueno, el término más adecuado puede ser gastamos calorías. Cuando dormimos, claro, porque mi cuerpo está respirando, entonces necesito energía para respirar, pero obviamente ustedes, ¿quién creen que gaste más calorías? ¿Una persona que está corriendo alrededor del parque durante media hora o el que duerme media hora? El que corre, evidentemente, ¿verdad? El que corre. Y lo que necesitamos hacer es gastar un poco de más calorías para poder comer adecuadamente. Las calorías o la energía la obtenemos de los alimentos, ¿sí? Si yo necesito, por ejemplo, una dieta de 1.300 o 1.400 calorías, volvemos a que calorías es una unidad de medida, pues yo lo obtengo de los alimentos y por eso es que los alimentos también miden cuántas calorías tienen, o sea, cuánta energía te van a proporcionar, ¿ok? Esas son las famosas calorías. Pobres calorías, yo las compadezco, siempre las tratan muy mal y son una simple unidad de medida. Otra recomendación, mantén en lo posible los horarios de comidas. Mantener un horario de comida es muy importante y no saltarse comidas, hidratarse adecuadamente y tomar por lo menos 8 vasos de agua al día y de preferencia pues agua potable, ¿verdad? Agua natural, no jugos ni refrescos. Muy bien, vamos a al siguiente factor modificable y de prevención en diabetes, que es la actividad física. La actividad física, las recomendaciones son realizar, ustedes yo creo que ya lo han escuchado, los famosos ¿cuántos minutos al día? 30 minutos, ¿verdad? 30 minutos al día de ejercicio todos los días. Esa es la recomendación que hasta las grandes marcas en la televisión ponen abajo de sus comerciales con letras pequeñas, ¿verdad? Realizar 30 minutos de ejercicio al día o 150 minutos a la semana, ¿sí? Para los jóvenes es un poco más amplia la recomendación. Los niños pueden realizar hasta 2 horas al día de actividad física y es muy benéfico para ellos. Y mínimo les recomiendan a los niños y jóvenes de 5 a 17 años, estas son recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de 5 a 17 años, invertir como mínimo 60 minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa, ¿sí? O sea, actividad física que el hecho de que el niño esté ahí corriendo en la casa, eso no es actividad ni vigorosa ni moderada, ¿sí? Requiere ser una actividad continua, que sea algo programado y algo sobre todo que tenga disciplina, ¿sí? Por ejemplo, llevarlos al fútbol, llevarlos al básquetbol, llevarlos a natación, llevarlos al parque a correr con ustedes. Debe ser 60 minutos para ellos al día. En los adultos de 18 a 64 años se recomienda la clásica media hora, como mínimo 150 semanales. Y la intensidad también tiene que ser moderada o bien 75 minutos de actividad aeróbica vigorosa. ¿Qué quiere decir esto también? Que se vea el gasto, ¿verdad? Que se vea el esfuerzo. Sí, a veces me dicen en el consultorio, yo sí hago actividad física.
es que si hago actividad física, mire, yo en la mañana me levanto, barro toda mi casa, que es de 3 pisos, y luego limpio todo, y luego hago la comida, yo no paro, y es que es mucho trabajo. Eso no es actividad, eso no es un ejercicio, eso no es una actividad física que nos sirva para poder decir que estoy realizando mi actividad física. Si necesita hacer un esquema de tiempo que dediquemos a cierta actividad que nos requiera un gasto mayor de energía, ¿sí? Y los adultos mayores de 65 en adelante también se recomienda 150 minutos semanales a realizar actividades físicas moderadas, aeróbicas, y la actividad se practicará en sesiones de 10 minutos como mínimo. Los adultos mayores ya podemos recomendar sesiones cortas, pues si hay disminuye un poco la movilidad o si hay algunas otras patologías presentadas, osteoporosis o alguna debilidad muscular, por ejemplo, pues se recomienda empezar con pequeños periodos de 10 minutos, completar 30 minutos en un día y así poder recomendar la actividad física para un adulto mayor. En México hay pocos, pero hay muchos adultos mayores que no tienen diabetes, aunque tengan obesidad y una mala alimentación. Entonces, aún con ellos todavía podemos empezar ese proceso de prevenir, ¿sí? Nunca es tarde para comenzar la prevención. Y la tercera, hablábamos primero de cuidar nuestra alimentación para prevenir, la segunda, hacer actividad física y la tercera, cuidar la composición corporal. En esta imagen, si se fijan, hay dos sujetos, uno muy musculoso, esos que salen en la televisión, fisicoculturista, y otro sujeto que vemos que luce diferente, ¿verdad? Que luce con sobrepeso o obesidad. Y nos dice ahí la báscula que los dos pesan lo mismo, ¿sí? Los dos tienen la misma estatura y los dos pesan lo mismo. Yo les preguntaría, ¿quién creen que está más saludable? El fuertote, ¿verdad? Entonces, el peso y la estatura hoy en día no nos dicen mucho. El índice de masa corporal, el famoso IMC, índice de masa corporal, nos dice una relación entre el peso y la estatura. Pero si vemos esta imagen, pues vemos que no es algo fidedigno, ¿verdad? Puede ser que dos personas pesen y midan lo mismo y eso no nos va a decir qué tan saludable es. A lo que va relacionado a la composición corporal, con esto me refiero a qué cantidad en tu cuerpo hay de grasa, de músculo, de huesos, de agua, eso es todo lo que compone el cuerpo y qué cantidad hay de cada cosa, ¿sí? Hay aparatos especiales para revisar esto, pero un método rápido y práctico que hemos utilizado ahora y que Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como ISSSTE lo han utilizado y seguramente lo han visto en la televisión, es medir la circunferencia de cintura, ¿sí? ¿Cuál es el mayor peligro en una persona? Por ejemplo, aquí en este ejemplo vemos que los dos pesan lo mismo, los dos miden lo mismo y ahora ya sabemos que los dos no tienen el mismo riesgo para presentar diabetes, ¿verdad? Porque uno, pues se ve que come sanamente y obviamente hace ejercicio para estar en ese cuerpo, ¿verdad? Y el otro, pues es evidente que no. Entonces, no tienen el mismo riesgo aunque midan y pesan lo mismo, pero no los dos van a medir la misma cantidad de circunferencia de cintura. ¿Por qué? Porque lo que predispone a padecer diabetes no es en sí el peso, sino la cantidad de grasa almacenada en el perímetro abdominal, ¿sí? Eso es lo que a nosotros los nutriólogos nos preocupa más, esa grasita ya acumulada. Porque lo que queremos cuando un paciente queremos que tenga un peso saludable o que pierda peso, en realidad lo que yo quiero es que pierda grasa, ¿sí? A veces yo les platico a los pacientes, pues si queremos perder peso nada más así rápido, pues una pierna, córtese, punto, se acabó, perdió peso, ¿verdad? Suena muy radical, pero no queremos perder peso, ese no es nuestro objetivo es perder grasa, ¿sí? ¿Cómo podemos lograr esto? Obviamente, una consulta personalizada para revisar el caso y una buena alimentación y actividad física, que nos va a llevar a reducir la grasa abdominal. Ahora, les decía que hay que medir la circunferencia de cintura. Para las mujeres, un factor de riesgo va a ser que haya más de 88 centímetros y para un varón que haya más de 102 centímetros al medirnos la circunferencia de cintura, ¿sí? Muchos también hacen trampa y en lugar de medirse el perímetro abdominal, la parte más prominente se miden hasta acá arriba y ya estamos haciendo trampa, ¿verdad? Entonces hay que hacer la medida justo en la parte más prominente de nuestro abdomen, ¿sí?
muchos lo tenemos por ahí, otros no, pero es la parte más prominente. Un buen dato puede ser a la altura del ombligo. Y esto nos puede decir qué tanto riesgo tengo. Entonces ya tenemos los datos. Si tengo una mala alimentación que no cumple con lo que revisamos, si no estoy realizando actividad física y mi perímetro abdominal, mi circunferencia de cintura es mayor a 88 centímetros en el caso de las mujeres, o mayor a 102 centímetros en el caso de los varones, pues tengo mucho riesgo de padecer diabetes. Pero la buena noticia es que estos factores son modificables, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo como adecuadamente, disminuyo mi grasa abdominal y hago actividad física, desaparezco esos factores de riesgo y puedo garantizar una vida saludable, ¿sí? Mucha gente también se acerca, sobre todo los varones, lo he reconocido así, al consultorio casi de las orejitas por las esposas de vamos a cuidarte, por favor ven a la consulta, y llegan a la consulta y me dicen, no, yo de algo me he de morir, yo voy a seguir comiendo igual, no voy a hacer ejercicio, yo así soy muy feliz, y es que pues de algo nos hemos de morir todos. Y pues tienen razón, ¿verdad? En algún momento todos vamos a morir. Pero esto es una muerte, y se los comparto de verdad para impactar a la gente que nos escuche, es una muerte difícil, ¿sí? Yo he tenido la oportunidad de estar en más de 6 hospitales alrededor del país, y cuando estamos en el piso de hospitalización revisando a los pacientes, más del 60% de los pacientes que están hospitalizados están ahí por complicaciones de diabetes, obesidad, mala alimentación y no hacer ejercicio. Y son muertes difíciles, son muertes costosas, son muertes de años, ¿sí? Muy padre sería de, ya cerré mis ojos, me morí. No, son muertes difíciles, son una muerte que no es digna de un ser humano, y es algo que podemos evitar. Entonces, todos estos puntos que son bien sencillos y que seguramente muchos de ustedes habían escuchado, y yo los quería llevar a ese impacto, que vieran o que reconocieran un poco de lo que está sucediendo en nuestro país, de lo mucho que podemos hacer por nuestro país, en ese aspecto empezar por nosotros mismos, y que es algo muy sencillo de lograr. Lleva su proceso, lleva sus primeras dificultades, pero tiene excelentes resultados. ¿Y cómo podemos asesorarnos al respecto? Pues pueden hacer una visita a un nutriólogo. Las instancias como IMSS, ISSSTE y Seguro Popular realizan evaluaciones de manera gratuita. Hay nutriólogas en estas instancias a las cuales ustedes se pueden acercar y empezar un plan de alimentación, un plan de actividad física, y realmente requiere solo una asesoría, ¿sí? 3, 6 consultas para que el paciente solo pueda empezar a llevar un ritmo de vida saludable. Es nuestra responsabilidad no padecer diabetes tipo 2, ¿sí? Es nuestra responsabilidad. Y bueno, el Tecnológico de Monterrey ofrece un servicio de atención en nutrición. Nosotros estamos cerca del CCA de San Gilberto. Estamos allá en la comunidad de Santa Catarina, tenemos un centro, lo llamamos el Centro Académico de Atención en Bienestar Integral, donde nuestros alumnos de la licenciatura de Psicología Clínica y la licenciatura en Nutrición y Bienestar Integral apoyan a los pacientes en este proceso de cuidar la salud, en pacientes que ya padecen diabetes, en tener un buen control o un excelente control, y justo en la parte de la prevención. Estamos en el segundo piso del Centro de Salud de San Gilberto, y tenemos estas dos vertientes, la consulta nutricional, la consulta de psicología. Estamos dirigidos al público en general. Tenemos excelentes instalaciones, es un bracito del Hospital San José. Tenemos una consulta, yo estoy dando consulta también ahí, es una consulta de calidad. Tenemos ahí los equipos que les mencionaba para poder revisar la composición corporal, qué parte de tu cuerpo es grasa, que lo que pierdas de peso efectivamente sea grasa y no sea músculo, por ejemplo, o agua. Estamos monitoreando con ese equipo también, que el Tecnológico de Monterrey pone a su alcance. Entonces, yo estoy coordinando la clínica y los esperamos ahí para poder revisar personalizadamente, y también las dudas que tengan, pues las podemos recibir al correo electrónico o aquí con los chicos de Universidad Virtual. Y bueno, es todo. Gracias por la invitación, de verdad los invito mucho a la prevención. Es algo que nos ha costado mucho trabajo en México, es algo que nos está costando mucho dinero, muchas vidas,
y que podemos prevenir. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Noemí. No, gracias también a las personas que han estado conectadas, ya sea a través del Centro Virtual de Aprendizaje o a través de nuestras redes sociales. Estamos abiertos, tenemos unos minutos para preguntas, para inquietudes. Aquí, no sé si ustedes tienen alguna pregunta que quieran hacer, con confianza. Adelante, aprovechemos. ¿Tienes el micrófono? Sí, si quieren. ¿No? Sí, bueno, si quieren empezamos y ahorita van a surgir, no te preocupes. Hemos estado recibiendo algunas inquietudes. Con el tema de las estadísticas que nos comentabas, ¿no? Que puede ser tan grave hasta que una de cada 3 personas. Últimamente este tema de la diabetes con antecedentes familiares ha ido creciendo, es decir, ha ido aumentando el tipo de diabetes por antecedentes familiares o no ha sido un tema. ¿La diabetes tipo 1? Exactamente. La diabetes tipo 1, que es la que no podemos prevenir, pues ha sido un constante, digamos, pero sí hay mucha gente en México que padece diabetes tipo 1, la que es insulinodependiente, que platicábamos hace un momento la diferencia, sí ha crecido, pero es una diabetes que es un poco más amigable, digamos, no la prevenimos, pero es solamente inyectar la insulina, que digo, sigo siendo costoso para las familias, es un impacto bastante grande. En México también tenemos una gran área de oportunidad para esas personas, el costo de la insulina, el costo de la pluma, de las jeringas, es muy costoso, pero es una enfermedad que requiere un tratamiento nutricional adecuado con el endocrinólogo y tienen una muy buena calidad de vida. Vale, en ese sentido, en parte ya nos contestaste, una de nuestras inquietudes que llegaron es, entonces la diabetes es una enfermedad cara, o sea, cara, por ejemplo, a lo mejor relacionamos una enfermedad cara con un cáncer, ¿no? Por la inversión que tienes que hacer o el desgaste familiar. Sí. ¿Estamos ante este tipo? La diabetes es una enfermedad costosa cuando se complica, ¿sí? Cuando un paciente es recién diagnosticado, invierte en su consulta con el nutriólogo, en su consulta con el endocrinólogo, en sus análisis, pues que sí lleva un costo aproximado anual de entre 3,000 y 4,000 pesos, que generalmente en México no le cuesta al paciente, sino al sector salud. Y cuando un paciente está complicado, le lleva alrededor de 120 a 150,000 pesos en un año. Cuando hay una complicación, les decía, ceguera o sobre todo las enfermedades renal crónica, la insuficiencia renal crónica. Entonces, la diabetes sí es costosa cuando ya está complicada. Recién diagnosticada, sí hay que invertir, es muy importante invertir porque ayuda a la prevención, pero recién diagnosticada realmente no puede decir que es costosa. Ahorita también, gracias, Noemí, nos comentabas algunas derivaciones de enfermedades. ¿Qué tan recurrentes tener? Por ejemplo, a lo mejor personas cercanas han perdido algún miembro, que sea un pie, una mano, ya por una diabetes mal controlada. Okay. ¿Qué otras enfermedades nos estabas comentando que pueden surgir por una diabetes mal llevada? Bueno, hablábamos principalmente de la enfermedad renal crónica, de la neuropatía, que tiene que ver con disfunciones propias de cerebrales, por ejemplo. Son casos muy extremos, pero puede haber también pérdida de sensibilidad o comas diabéticos. Otra complicación es el pie diabético, que haya infecciones, o eso es lo que puede llevar a una amputación. Y la ceguera y falta de visibilidad son las más importantes, las complicaciones más serias y más importantes. Muchas gracias. Sí, digo, y comparativamente respecto al mundo, ¿cómo estamos? Ya ves que tenemos honrosamente los primeros lugares, ¿no? Sí. El primer lugar de obesidad infantil y incluso a veces juvenil, ¿no? También tenemos este tema de diabetes que ha sido una epidemia. En el tema de diabetes no somos el primer lugar, pero estamos como en tercero o cuarto, ¿sí? Como les veíamos hace rato en las diapositivas, uno de los factores para padecer diabetes también es nuestra raza. Por ejemplo, ser latinos nos predispone más a padecer diabetes, tenemos más posibilidades que un caucásico, por ejemplo. Y en este caso, los que somos más predispuestos somos los latinos y también comunidades tercermundistas, ¿sí? Comunidades de bajos recursos son las que más predispuestas estamos para padecer diabetes. Oh, pues, interesante, entonces hay que cuidarnos más, entonces, ¿no? Exactamente, como el tema por ser mexicanos y latinos. Sí. Ok, entonces en este sentido, la relación que tenemos sobre todo en la comida de la niñez y la juventud, que a lo mejor hemos abusado del tema de los congelados, de la comida rápida, de lo que comemos en los puestos, ¿no? De tacos, que son tan ricos de todos los viernes de la mañana. Esto es obviamente como un cultivo perfecto para la diabetes, hasta cierto punto.
Esto es un factor de riesgo, es un factor modificable, y otra cosa que ahora están reportando es acerca de la falta de información como un factor de riesgo, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo me como 10 tacos todos los días en las mañanas, pues obviamente tengo un riesgo elevado porque mi alimentación no es saludable, porque no es completa, no es equilibrada, no es adecuada, pues solamente es carne y tortilla, ¿verdad? ¿Qué nos falta? Frutas, verduras, etcétera. Pero si yo me comí unos tacos una vez al mes, pues no tengo el mismo riesgo, ¿sí? Pero comí tacos y me gustan y los como y los disfruto. Entonces lo que hace falta es información, la asesoría. ¿Qué cantidad del alimento que me gusta puedo consumir? Y también al conocer la radiografía del alimento, a veces el paciente en el consultorio me dice, es que ese alimento tiene toda esa grasa, Noemí. Tenemos réplicas de los alimentos y les digo cuánta grasa o cuánta azúcar tiene determinado alimento y dice, ¿toda esa grasa tiene? Sí, toda esa grasa tiene. No, lo veo y me da asco, me dicen, ya no se me antoja ese alimento porque no sabía lo que contenía. Sí, es como si ahorita yo les doy una bebida así y se las doy y les digo, pruébenla, la abren, la prueban sin problema, ¿verdad? Pero después les digo, ¿saben qué? Es agua de atún, guácala, ¿sí? Pero como no sabían qué era, bueno, en ese caso sí es un sabor muy fuerte, ¿verdad? Pero alguna otra cosa, ustedes la toman sin saber. Entonces, la falta de conocimiento también nos está llevando a ese problema. A este tema. Y ahí podemos incluir, pues obviamente, sobre todo en esta región, ahorita una de las aportaciones que nos llegaba por correo electrónico decía, entonces ahí podemos poner al chicharrón que nos comemos con mucho gusto, cono sin salsa verde, ¿no? La carne asada, los tamales, incluso el abuso de la cerveza, que ves que somos un país de alto consumo de cerveza, también es propenso. Sí, pues son alimentos que hay que cuidar la cantidad. La clave aquí es la cantidad. Sí, yo no le voy a decir a mi paciente que jamás se vuelva a comer un tamal. Sobre todo es un alimento propio de la cultura mexicana, es algo que nos destaca mucho, que nos debemos de sentir orgullosos de un tamal, pero obviamente en la cantidad es el secreto, ¿sí? ¿Qué cantidad de alimento de ese tipo estás consumiendo? ¿Qué cantidad y en qué momento? Sí, cuando el paciente aprende a comer, aprende a medir lo que a él le toca, que es lo que hacemos los nutriólogos, enseñarle al paciente a que mida qué cantidad de energía necesito para mis actividades. Y ya con base en eso, él decide. Esto es como el dinero, ¿sí? O sea, a lo mejor todos queremos ahorita tener un Audi, pero pues no todos vamos a salir corriendo a comprar un Audi porque no nos alcanza para un Audi. Sí, ya hice promoción aquí. Pero sí necesitan, pero no lo podemos comprar porque no tenemos tanto. Entonces pasa lo mismo con la comida. Hay cosas que no vamos a adquirir porque no las gasto, o sea, no hago el ejercicio suficiente para comer todo esto, o no me toca, o no puedo hoy, pero no quiere decir que no lo comamos nunca. Entonces eso es muy importante, y tampoco satanizar a los alimentos. A todos, yo soy de que ningún alimento podemos satanizarlo por completo, pero sí hay alimentos muy peligrosos y que ya sabemos reconocer, ¿sí? Por lo que ahorita mencioné alimentos peligrosos que hay que reconocer y que pues hay que tener una asesoría adecuada para saber la cantidad de ese alimento que a lo mejor podría tener acceso determinado paciente. Perfecto, aquí aprovecho, esta es una pregunta como que ha surgido en varias pláticas relativas a nutrición, este tema de la diabetes, esta cuestión de las famosas dietas milagrosas, ¿no? Que si es la dieta de la zona, que si es la dieta de ahora solo carbohidratos y ahora solo proteína, ese nivel me comentaban que a veces una descompensación puede llevar a provocar este tipo de enfermedades como la diabetes. Una mala alimentación no como tal te puede llevar a padecer diabetes, pero sí a descomponer tu cuerpo de alguna otra área. Por ejemplo, también decíamos dietas milagro, que ayuden a bajar de peso, alguna pastilla, alguna hierba, etcétera, y pues lo consumes y disminuyes peso, pero resulta que no disminuiste ni grasa, ¿verdad?, sino músculo o agua. Por ejemplo, dietas muy restrictivas que disminuyen el músculo, y el paciente bien padre se pesa y ya bajó de peso, pero pues bajó músculo, y eso no es lo que queremos perder. Sí, lo que queremos perder es la grasa, y pues eso debe tener un monitoreo muy estrecho. Es muy importante esa parte, de qué parte de mi cuerpo o qué parte es lo que queremos perder. Y bueno, las dietas milagros nos acercan más a perder el peso que no queremos perder. Sí, que es lo que comentabas, el músculo. El músculo, sí agua, bueno, sobre ¿no? todo deshidratarnos y el músculo, lo que estamos perdiendo, y pues lo que queremos perder es grasa. Y yo siempre les digo también a los pacientes, si algo existiera milagroso, ya les platiqué todo lo que está impactando, todo el problemón que tiene México con esto,
pues ya estaría, si existiera esa pastilla milagrosa, ya estaría en todos los centros de salud de este país para poder combatir este problema tan grande que tenemos. Entonces, estos son los lineamientos: alimentación adecuada, ejercicio y disminuir el peso a un peso adecuado. ¿Sí? Esos son las sencillas, mágicas cosas que podemos hacer. Perfecto, muchas gracias, porque no hay ni vacuna, no hay... Claro, no hay nada más que para probarlo. Excelente. No, pues muchísimas gracias, Noemí. Ha sido una conferencia muy interesante y como platicábamos, de una forma muy coloquial, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues diario tenemos que comer, ¿no? O hace mucho calor y se te antoja comer, como le decimos aquí como se dice aquí en el norte, un chuki o un raspado, un granizado, como dicen por ahí en el sur, que son riquísimos, ¿verdad? Pero pues hay que comerlo con medida, ¿no? O sea, a fin de cuentas, lo que comentaba Noemí es hay que cuidar mucho nuestra nutrición para evitar este tipo de enfermedades, ¿no? Próximamente, yo creo que a más tarde el lunes de la próxima semana, esta conferencia ya está disponible en el centro virtual para que la puedan compartir, para que la puedan presentarla en diversos espacios, en sus escuelas, en sus centros comunitarios. Por favor, háganlo. Lo importante es ir difundiendo este conocimiento. También nos platicaba Noemí que algo que hace falta en este país es que divulguemos esta información para que podamos tener, ahora sí que una mejor salud entre todos, ¿no? Que podamos construirlo y evitar reducir esta epidemia, ¿no? Que realmente ya está afectando a México y seguramente a algunos otros países en América Latina, ¿no? Quiero invitarlos a las siguientes conferencias del ciclo. Si me pueden poner por favor la tabla de la Filmina 22. Ya tuvimos la de nutrición, esta ya está disponible en el centro virtual. Hoy tuvimos la de prevención de la diabetes, que va a estar disponible, les decía, a partir del próximo lunes. La que sigue es con la licenciada Dixia Ramírez. El tema va a ser prevención de la obesidad y sedentarismo, que con todo esto de las nuevas tecnologías, ¿no? Ahora preferimos ver tele que salir a correr o a disfrutar, o ponemos de pretexto la contaminación y el calor para no salir, pero bueno, siempre hay una forma que podemos hacer ejercicio. Otra conferencia, esa va a ser el 16 de agosto, con la doctora Dali Avendaño. Tenemos en octubre 17 prevención del cáncer, que también va a ser una conferencia muy interesante, disponibles a partir el día 16 de agosto y 16 de octubre respectivamente a las 10 de la mañana, ¿no? Noemí, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Algún comentario o mensaje final para nuestros pues muchas gracias. Yo los sigo invitando a prevenir esto. Les decía, esto es nuestra responsabilidad. Y si algo podemos hacer por nosotros, por nuestras familias y sobre todo por este país es poner mucha acción en esto y prevenir la diabetes tipo 2. Muchísimas gracias de nueva cuenta, gracias a todo TechSalud, Fundación Santos Eva, Eva de la Garza, TechSalud a través del Hospital San José, también la clínica en San Gilberto. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Los invitamos a seguir siendo parte de estos cursos y de las conferencias que tenemos a través de www.centroscomunitariosdeaprendizaje.org.mx. Gracias a todos y seguimos en contacto. Los esperamos en la siguiente emisión. Hasta luego.